Bueno, pues con esta sintonía pasamos a nuestra sección de CAI Center y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Adrián Zelaya, que nos pondrá al día sobre distintos asuntos de actualidad económica. Egunon, Adrián, ongi etorri. Egunon, Zuriña, ongi etorri, recto. Adrián, ¿con qué vamos a empezar este repaso a la actualidad económica? ¿Qué nos traéis esta vez? Bueno, pues para empezar, es interesante comentar un fenómeno que está sucediendo en la bolsa en los últimos años de forma muy llamativa, ¿no? Siempre ha habido en la bolsa un cierto componente especulativo. En teoría, las inversiones en bolsa están relacionadas con los beneficios que generan las empresas. Cuantos más beneficios tienen, pues cuanto mejor les va y más beneficios tienen, pues la bolsa debería ir mejor, ¿no? Pero esto no siempre es así. Siempre ha habido factores especulativos tal que han generado otro tipo de movimientos y otro tipo de intereses. Pero lo que está sucediendo en los últimos años es realmente muy llamativo. Esto fue especialmente llamativo en el año 2020, justo en el momento de la pandemia, cuando se hunde la economía occidental, cayendo pues un 10 a un 15% en algunos casos, y la bolsa no solo no baja, sino que sube, ¿no? Y claro, ¿y esto por qué sucedió? Pues como consecuencia de las inyecciones financieras del Banco Central Europeo, de tal forma que esas inyecciones del Banco Central Europeo, pues en buena parte van a transformar inversiones financieras que van al mercado de bolsa, se trasladan a las compras de acciones, y como se compran más acciones, la bolsa sube, aunque las empresas vayan mal, ¿no? O sea, son esas inyecciones de dinero, ¿no?, lo que hace que vaya bien. Eso en aquel momento fue ese factor fundamental, ¿no? Pero esto afecta no solo a las inyecciones de dinero, afecta a los tipos de interés también. Claro, los tipos de interés que definen los bancos centrales son muy importantes para la bolsa, porque si suben los tipos de interés se suele hacer más interesante la renta fija, y entonces como inversión alternativa pues suele tender a bajar o a subir menos la inversión en bolsa. Entonces, claro, ¿qué está sucediendo últimamente? Pues que los inversores están más mirando a lo que hace el Banco Central, a lo que hacen los bancos centrales, que a lo que pasa con las empresas. Yeah. Y claro, durante estos meses esto ha sido algo muy, muy evidente, con los movimientos de tipos de interés o las expectativas de movimientos de tipos de interés de los bancos centrales, de tal forma que como los bancos centrales, con el fin de hacer frente a la inflación, están más o menos subiendo, seguramente de forma muy tímida y tal, pero bueno, están subiendo tipos de interés en la medida en que pueden, en la medida en que no hunden la economía. ¿Qué está sucediendo? Pues que si hay síntomas de que la economía va bien, ese es un reflejo, los inversores lo interpretan como que el Banco Central tiene más opciones para seguir subiendo los tipos de interés. Con lo cual, se han venido interpretando durante todos estos meses las noticias en Europa y sobre todo en Estados Unidos de que la economía iba bien como un síntoma negativo para los inversores. Los inversores han estado y siguen deseando que la economía real vaya mal para que así los bancos centrales no puedan seguir subiendo los tipos de interés, que es lo que les hace daño al mercado de bolsa. O sea, es de alguna forma, desde el punto de vista de la lógica de fondo del sistema, un absurdo. Pero realmente esto es lo que está pasando, y muchos comentaristas en los medios de comunicación de bolsa dicen, bueno, pues todo va fatal porque la economía está yendo bien y entonces los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos, ¿no? Es algo un disparatado, pero esta es la realidad que tenemos. Es toda una paradoja, ¿o no? Efectivamente, sí. Desde el punto de vista de la lógica de un sistema de bolsa que debía impulsar la inversión de las empresas y basarse precisamente en eso, en que apoyar a las empresas que vayan bien, etcétera, pues es un absurdo, pero es como está funcionando. Bueno, pues cosas de la economía que a veces son difíciles de comprender, ¿no? Ese deseo en el fondo por parte de inversores en bolsa de que vaya mal para ganar más. Adrián, pasamos a la siguiente cuestión. ¿Qué más nos traes? Sí, bueno, en los últimos días se ha hablado mucho de unos premios a los empresarios
empresarios vascos de referencia. Y en este contexto, pues bueno, los medios del Grupo Monsanto han hecho unos titulares, unos artículos diciendo si ellos avanzan, nosotros avanzamos, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que con el tema de los empresarios es muy importante, como en todo en la vida, ¿no? Hacer análisis con objetividad, ¿no? Y no quitarles el mérito que tengan, ni por algo es el que no tengan. Entonces es muy peligroso en este caso la ideologización extrema, vamos a decir, que suelen hacer pues estos medios de comunicación en concreto, en el sentido de que, bueno, todo es hablar ahí de forma continua a favor del empresario. Entonces, este titular es un reflejo de esto, ¿no? Y sería igual como muy simplista, ¿no? También. Claro, y simplista e irreal, porque la realidad no es así. Es decir, ese titular, si ellos avanzan, nosotros avanzamos, pues muchas veces sí y otras veces no. Claro, esto es muy importante, porque claro, de alguna forma lo que está sucediendo en todo el periodo neoliberal es dejar la gestión de la economía en manos de los empresarios y tener unos gobiernos cada vez más pasivos frente a la actividad económica, con la idea de que, bueno, los empresarios gestionan en función de su beneficio, si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Pero esto no es la realidad en absoluto. Muchas veces sí, evidentemente, si los empresarios en función de su beneficio, pues producen más, producen mejor, pero no siempre así. En función de su beneficio, muchas veces deciden simplemente, por ejemplo, pues no avanzar tecnológicamente, que eso es algo muy complicado, sino intentar a toda costa competir en base a mano de obra barata, contención salarial, invertir poco y ganar mucho por otras vías, ¿no? Es decir, puede haber muchos factores en los que la relación entre el beneficio empresarial, que es el objetivo de las empresas, porque las empresas, aunque algunos dicen, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Producir bienes y servicios? No. La producción de bienes y servicios es un instrumento para el objetivo del beneficio. Las empresas buscan siempre su propio beneficio. El beneficio de las empresas a veces coincide con el interés general, muchas veces coincide con el interés general, pero no siempre. Entonces, es responsabilidad de los gobiernos estar detrás de este tema y ayudar a las empresas cuando su beneficio coincide con el interés general y no ayudarlas o intentar modificar su conducta cuando su beneficio no coincide con el interés general. Por eso yo creo que necesitamos desarrollar una lucha ideológica constante contra estos mensajes que, como tú has dicho, son simplistas y no son reales en absoluto. Totalmente, ¿no? Ese beneficio que consiguen, o ese mayor beneficio que se puede conseguir por parte de una empresa, no tiene por qué revertir en una mejora también de los sueldos o en una mejora, como decías, de inversión o de innovación, o de alguna manera una inversión, ¿no? en algo que revierta en la sociedad. Claro, a veces sí, muchas veces sí, pero otras veces no. Y de hecho estamos viendo cómo en los últimos años las empresas, y este es uno de los grandes problemas de Europa en este momento, ¿no? Pues apenas están invirtiendo y los beneficios los están consiguiendo fundamentalmente en base a la contención salarial o la apuesta por sectores de bajo valor añadido, etcétera, ¿no? Es decir, es una dinámica general del sector empresarial que está yendo de alguna forma en contra de los intereses generales, ¿no? ¿Qué le añadirías a esta frase para que no fuera tan simplista y tan alejada de la realidad, Adrián? Si ellos avanzan, nosotros avanzamos, ¿pero cómo? Pues habría que decir que no siempre. Si ellos avanzan, nosotros avanzamos, pero no siempre. Pero no siempre, pero a veces. Vale, Adrián. Pasamos a más cosas. ¿De qué más nos vas a hablar? Bueno, un comentario de la revista económica Expansión y una gran difusión, ¿no? Con el titular de "El tejido empresarial vasco pierde peso", ¿no? Bueno, es un titular que se apoya en un informe que elabora anualmente Confebask sobre el número de empresas del País Vasco, ¿no? Y entonces, según ese informe, el número de empresas ha bajado. Entonces Expansión dice: el tejido empresarial vasco pierde peso. Pero ojo, yo creo que ya hemos hablado de esto alguna vez, pero como el mensaje sigue estando encima de la mesa, pues hay que hacerle frente, ¿no? Tiene alguna relación con lo que hemos comentado antes, ¿no? Con esta idealización
que no es en absoluto real del empresario, que hay que hablar bien de los empresarios y a toda costa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el número de empresas se reduce, pero es que se tiene que reducir. Es decir, el propio Confebask venía lanzando mensajes de este tipo, que qué desastre, que hay menos empresas, pero es que a largo plazo siempre hay menos empresas, como consecuencia de la concentración empresarial. Y nosotros ya hemos puesto de relieve más de una vez, y lo hemos comentado en este programa, que cuando el propio Confebask, como los gobiernos en general en el entorno dicen que nuestras empresas son demasiado pequeñas, y decían a veces que tienen que duplicar su tamaño, si duplican su tamaño, esto significa la mitad de empresas para el mismo tejido económico, ¿no? Entonces, por un lado estaban diciendo que las empresas tienen que reducir su tamaño, y por otro lado constantemente lanzando mensajes de que qué desastre, que hay menos empresarios. Que, por supuesto, hay otro tipo de circunstancias, ¿no? Pues puede haber crisis y tal, pero la tendencia de forma continuada es a que vaya habiendo menos pequeñas empresas, porque se van concentrando haciéndose grandes, y menos autónomos porque se transforman, algunos se hacen asalariados y otros se transforman en empresas medianas, ¿no? Es una tendencia propia del sistema. Es interesante que el propio Confebask ya no hace esas valoraciones. En este informe anual, no voy a decir que no sé que nos han hecho caso, porque les hemos dado mucha leña con este tema, pero bueno, el caso es que ahora ya simplemente dicen el número de empresas, pero no pone una valoración detrás diciendo qué desastre, que hay menos empresas. Dicen, pues hay menos, dicen cuántas hay y punto, ¿no? Esto, evidentemente, eso es correcto. Y porque podrían añadir, en sentido contrario, decir, bueno, esto se refleja en que el tamaño medio por empresa seguramente ha subido un poquito, que es lo que queríamos. Bien, pero ¿qué ocurre? Eso lo ha hecho el propio Confebask, pero difunden ese mensaje, pero como esa ideologización está tan extendida, nos viene Expansión con un titular diciendo el tejido empresarial vasco pierde peso. ¿Por qué? Pues porque ahora hay un tal número menos de empresas, ¿no? Y eso no es así. Eso es, se tiene en cuenta solo, ¿no?, un dato numérico de si hay más o menos empresas, y no cuántos o cuántas trabajadoras hay en las empresas que hay. Claro, y detrás de eso hay esa idealización de que para que todo vaya bien, pues necesitamos muchos empresarios, más empresarios y empresarios por todas partes. Con la idea de emprendizaje que has comentado también en otras ocasiones. Claro, es que eso son ideas que son absolutamente idealizadas y que necesitan un filtro de realidad. Es decir, la realidad, ¿cuál es? Pues que necesitamos menos empresarios, necesitamos buenos empresarios, pero menos de los que hay. Es decir, pero es que es lo que dice el propio Confebask cuando dice que las empresas tienen que ser el doble de grandes. Pero claro, la consecuencia lógica de esto es menos empresarios. Pero ellos eso no se atreven a decirlo, ¿no? Pues Adrián, pasamos a una última cuestión. ¿Con qué vamos a cerrar esta sección? Bueno, pues si te parece, con unas declaraciones del representante de la Federación Vasca de Empresas del Metal, José Luis López Gil, que ha hecho unas declaraciones en El Economista, en este caso. Ha sido presidente durante 8 años de la Federación Vasca de Empresas del Metal. Bueno, ahora no es representante directo, pero bueno, le han puesto ese titular. A algunos sindicatos vascos les va bien el negocio con la confrontación. Bueno, esto es parte de ese mensaje continuo de un sector muy importante, general, digamos, bastante generalizado entre los empresarios medianos y grandes en el País Vasco, de atizar a los sindicatos vascos en general. Bueno, y yo creo que también en este tema hay que constantemente estar peleando argumentalmente. ¿Por qué? Pues porque dicen, bueno, los sindicatos vascos pues son demasiado agresivos, pero claro, si vemos los números, si esto fuese cierto, y después de tantos años de mantener esa dialéctica, pues el resultado sería que los salarios en el País Vasco son demasiado altos. ¿Son demasiado altos? No son demasiado altos, teniendo en cuenta nuestro nivel de renta. Es decir, son más altos que la media del Estado porque nuestra capacidad productiva es mayor, pero no son en absoluto desproporcionadamente mayores que nuestra capacidad productiva. Claro, ¿qué ocurre? Que el problema de nuestro caso es el contrario. No es tener sindicatos que sean demasiado agresivos, sino tener empresarios que constantemente están
reprochando a nuestros sindicatos y a nuestros trabajadores que tener sueldos demasiado altos cuando esto no es la realidad. ¿Y en qué se basa? Pues en este concepto, que también está económicamente falseado. Es que ¿cómo vamos a competir si tenemos los salarios más altos del Estado? Pero es que tienes los salarios más altos porque tienes la capacidad productiva más alta. Sería un desastre que esto no fuera así, ¿no? Entonces, claro, esa continua pelea con los sindicatos vascos nos está diciendo también que es gracias a esa actitud de los sindicatos vascos que los salarios vascos se han mantenido donde tienen que estar. Y no nos podemos olvidar que hay una proporción entre la evolución de los salarios y la capacidad productiva es fundamental para que las empresas sigan apostando por la inversión y no apuesten simplemente por ganar dinero fácil en base a mano de obra barata, ¿no? Yo creo que esto es sintéticamente lo que se puede decir de este tema, pero como desde el punto de vista de los mensajes empresariales es una constante, pues de forma constante también tenemos que estar respondiendo. Y la idea está también que subyace, ¿no?, a este tipo de imaginario sobre los sindicatos, que parece que los sindicatos buscan problemas donde no los hay, ¿no? Cuando la realidad suele ser más que se organiza o se denuncia algo que ya existe, pero que hasta ese momento pues no se está hablando o no se está organizando de ninguna manera. Sí, efectivamente. Evidentemente hay miles de empresas con miles de situaciones distintas. Entonces, bueno, pues no hay que descartar tampoco que haya sindicatos que en empresas concretas pues hagan reclamaciones excesivas, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que si pensamos en casos de empresas que hayan tenido problemas porque los salarios han sido excesivos, son casos muy, muy contados. Son muy contados, ¿no? Dentro de todo lo que es el panorama empresarial, ¿no? Y sin embargo, lo contrario sucede mucho y con mucha frecuencia. Es decir, de muchas empresas que tienen salarios excesivamente bajos porque se han remitido excesivamente bajos para el País Vasco, para nuestro contexto productivo y social, porque se agarran a las normativas que les permiten, o a posiciones de algunos sindicatos, ¿no?, que les permiten retribuir a sus trabajadores de acuerdo con la referencia estatal, que es una referencia que no está pensada para nuestra estructura económica, ¿no? Entonces, en conjunto, la situación más preocupante es, desde un punto de vista de análisis económico, la situación más preocupante es, como tú dices, la contraria, ¿no? Eso es, ¿no? Que se puede opinar lo que se quiera, pero cuando se recogen los datos, bueno, pues dan cuenta de una realidad también determinada o de la realidad a la que se tiende, ¿no? Lo que es más frecuente. Sí, y que también viven de una ideologización constante creada durante muchos años por los medios de comunicación, de que, bueno, los empresarios construyen y lo hacen todo bien y los sindicatos no hacen más que molestar, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una labor constante de muchos medios de comunicación que al final, bueno, sí, evidentemente en un sector de la sociedad, pues poco a poco han ido calando, ¿no? Pero bueno, pues también que hay que intentar combatir constantemente con argumentos objetivos, ¿no? Adrián, pues lo dejamos aquí. Mil esker por traernos, como siempre, bueno, pues estas cuestiones de actualidad económica y por explicárnoslas siempre también. Hablamos de nuevo la semana que viene. Eskerrik asko. Estupendo, Fariña. Pues hasta la semana que viene.